Mi nombre es Alberto Vital, soy investigador del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de nuestra Universidad Nacional. Me dedico sobre todo a investigar literatura mexicana, también literatura comparada. Entre la literatura mexicana sobre todo me interesa la obra de Juan Rulfo y de Victoriano Salado Álvarez. El Instituto de Investigaciones Filológicas se concentra sobre todo en investigar la palabra en general, la palabra cotidiana y también la palabra de creación literaria. Investigamos también otros aspectos, por ejemplo, entre nuestros investigadores tenemos una colega que se dedica a investigar la historia de la propia revista de nuestra universidad. Como investigamos la palabra, pues también nos abocamos a investigar ahí donde la palabra se manifiesta más. Y uno de esos vehículos pues son las revistas. También investigamos a nuestros grandes escritores, e investigamos también lenguas indígenas. Tenemos 5 centros y 3 seminarios. El Centro de Estudios Literarios se concentra en la literatura mexicana. El Centro de Poética también estudia literatura mexicana y yo diría incluso las literaturas mexicanas, pero también teoría literaria y otras literaturas. El Centro de Estudios Clásicos estudia a nuestros grandes autores griegos, latinos y también de otras tradiciones clásicas como la India. El Centro de Lingüística Hispánica se concentra en estudiar la lingüística en general y también la lengua española en tanto que fenómeno lingüístico y también el español de México. Y el Centro de Estudios Mayas se aboca a estudiar todas las manifestaciones, también por ejemplo en términos de población viva, pero también tradición, pirámides, en fin, manifestaciones escritas del mundo maya. Esos son nuestros 5 centros. Y en cuanto a los seminarios, el Seminario de Lenguas Indígenas estudia la literatura, el Centro de Lenguas Indígenas estudia las lenguas indígenas, algunas de ellas en extinción, y el Seminario de Hermenéutica estudia cómo interpretamos todo lo que decimos, todo lo que escribimos, mientras que el Seminario de Edición Crítica de Textos se concentra en estudiar literatura mexicana y en volcar a aquellos autores que no han sido rescatados y que se encuentran en fondos periodísticos, en fin, volverlos a hacer circular entre nosotros. Eso es a grandes rasgos el Instituto de Investigaciones Filológicas, que fue fundado por Rubén Bonifaz Nuño en el año de 1973. Fundamentalmente es importante investigar la literatura mexicana. Una línea, por ejemplo, es literatura mexicana del siglo XIX, otra del siglo XX, y hay que abarcar también el siglo XXI. Fundamentalmente, cuando hablamos de literatura mexicana, hablamos de literatura en lengua española, escrita, pero también hay líneas de investigación relacionadas con la literatura oral. Aquí nos relacionamos estrechamente con la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, donde hay una línea de investigación relacionada con la literatura oral. Por otra parte, también investigamos la literatura novohispana, las manifestaciones novohispanas. En el Centro de Estudios Clásicos tenemos 3 grandes líneas: literatura griega, literatura latina y tradición clásica, es decir, cómo el mundo griego y el mundo latino repercute más allá de su existencia y de su geografía, de su existencia temporal. Y entonces hay una larga tradición clásica en la Nueva España y que llega todavía al México independiente. Y una parte de esa investigación es literatura, pero no solo literatura. Muchos documentos importantes para la historia de la Nueva España están escritos en latín, por ejemplo, entonces el instituto colabora. Es muy importante también hablar de la vinculación de nuestro instituto con otras áreas de nuestra universidad. Por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es muy importante la vinculación de los expertos en latín, en griego, con expertos en derecho. Entonces, esa es una línea de investigación que vincula a 2 grandes entidades de nuestro subsistema. Al mismo tiempo, en el Centro de Estudios Mayas, una línea de investigación muy importante es arqueología, es decir, seguir investigando
ruinas, vestigios de la región mesoamericana, concretamente del mundo maya, y todavía, por ejemplo, se están haciendo descubrimientos importantes tanto de vestigios como de las implicaciones que tiene lo que se descubre en términos materiales, en términos, por ejemplo, de un calendario, de una nueva reflexión sobre el calendario o calendarios mayas. En fin, entonces eso también es una línea de investigación muy importante. Rescatar lenguas indígenas es una parte importantísima de nuestra investigación. El Seminario de Lenguas Indígenas tiene un área de filología y tiene también un área de lingüística, de manera que no se concreta tampoco solo al rescate, que es muy importante. Hay lenguas en México que están en extinción, que tienen menos de 1000 hablantes, y de acuerdo a normas internacionales, una lengua con menos de 1000 hablantes ya es una lengua en peligro. Y entonces hay una parte descriptiva de la gramática de esa lengua. Son acciones que también ayudan a preservar la conciencia de esa lengua y a contribuir a que el español no devore a esas lenguas. Y al mismo tiempo los investigadores del Seminario de Lenguas Indígenas comparan estas lenguas, que son realmente reserva del patrimonio cultural de la humanidad, con otras lenguas. Por ejemplo, el español no se puede comparar con el japonés, por decir algo, en términos de aspectos tonales, por ejemplo. Y en cambio hay lenguas indígenas mexicanas que sí tienen este aspecto, en que la manera en que entone yo una vocal, por ejemplo, cambia el significado de una palabra. Entonces nuestros investigadores también tienen la oportunidad, en ese acervo inmenso, en ese yacimiento inmenso que es México. México es un país riquísimo, es uno de los más ricos en biodiversidad, en cuestiones de fauna y flora, pero también en cuestiones de lenguas indígenas, y en ese sentido entonces es muy importante también investigar esos aspectos. Otras áreas de investigación son, por ejemplo, teoría literaria, comparación entre literaturas, así como comparamos lenguas dentro y fuera de México, así también comparamos literaturas dentro y fuera de México. Una línea de investigación muy importante que nació el año pasado, que de hecho retoma un viejo mandato que tiene el Centro de Estudios Literarios, es la elaboración de la historia de las literaturas en México. Y ya el plural es muy importante porque no hay una sola literatura mexicana, tradicionalmente la escrita en español, sino otras literaturas, incluso en otras lenguas. Entonces ese aspecto también es importante. Esas serían a grandes rasgos las líneas de investigación más importantes de nuestro instituto. Mi vocación literaria es muy temprana. Yo desde la secundaria, al leer a Juan Rulfo, descubrí que yo quería dedicarme a escribir, y también pocos años después, ya en la preparatoria, decidí que también me gustaría mucho estudiar la literatura. Me interesaba tanto la vida como la obra de grandes escritores. Otro autor muy importante fue Rainer Maria Rilke, de manera que el mexicano Juan Rulfo y el poeta nacido en Praga, de lengua alemana y de lengua francesa, Rainer Maria Rilke, marcaron mi vocación en tanto que escritor y también en tanto que investigador. Hice el doctorado fuera de México gracias a nuestra universidad. Lo hice en Alemania, estudiando cómo se había leído e investigado, editado, traducido a Juan Rulfo a la lengua alemana. Regresé a México en 1991, me incorporé al Instituto de Investigaciones Filológicas y continué con mis investigaciones, al mismo tiempo que continuaba con mi trayectoria como escritor, mis investigaciones relacionadas con la vida y la obra de Juan Rulfo, de Rainer Maria Rilke, y también de un escritor al que yo había leído gracias a una edición facsimilar del Fondo de Cultura Económica, Victoriano Salado Álvarez, cuyos episodios nacionales mexicanos, publicados a principios del siglo XX, se reeditaron nuevamente, no habían vuelto a editarse. Hay una edición de 1946, pero la edición del fondo de 1984-85 fue la que permitió que mucha gente volviera a leer esos episodios deliciosos, amenos, atractivos, y entonces decidí estudiar la vida y la obra de
Victoriano Salado Álvarez. En 2002 publiqué su biografía, en 2004 publiqué la biografía de Juan Rulfo, gracias a la invitación de doña Clara Aparicio de Rulfo, esposa del escritor, invitación que siempre me ha honrado mucho. Y ahora las dos biografías tienen que renovarse, tienen que ampliarse, porque es mucho lo que se ha aprendido, tanto de Victoriano como de Juan Rulfo, en estos últimos 12, 14 años que han transcurrido, de manera que ese es en buena medida mi trabajo. Con respecto a Victoriano, también estamos editando sus obras completas. Ya se editaron sus cuentos, 70 cuentos han sido rescatados por nuestra universidad, han sido puestos a circular nuevamente, y al mismo tiempo, como parte del programa editorial de nuestro instituto, en 2014 se editó una antología de esos 70 cuentos. La edición crítica universitaria es grande, incluye un aparato crítico, en total son 700 páginas, y es poco probable que un joven, un adolescente, se acerque a una edición tan grande. Entonces editamos en 2014 también una antología que se acerque a los jóvenes y que sea más accesible para ellos. Es un cuentista y es un novelista muy ameno, Victoriano Salado Álvarez, y así como él se han editado en nuestro instituto otros autores. El instituto editó en 2014 53 libros y 15 números de revistas. Esto habla de un instituto sumamente productivo. Cada uno de los 5 centros y 3 seminarios tiene su propio programa editorial, pasa por un comité editorial y después se edita. Y fundamentalmente puedo mencionar entre los libros importantes que se publicaron el año pasado, con participación del instituto, un libro de Juan Rulfo que se llama En los ferrocarriles. Son las fotografías que él tomó en 1956 de la zona norte de la Ciudad de México, donde un desarrollo de vías férreas y de patios de ferrocarriles, oficinas, en fin, se estaba desarrollando. Era muy importante, era el símbolo de la modernidad. Y las fotos de Juan Rulfo muestran esa modernidad, pero también muestran cómo la Ciudad de México empezaba ya a devorar y terminó devorando toda esa obra, toda esa infraestructura ferroviaria. Se publicó en 2014 con varias entidades de nuestra universidad y con la Fundación Juan Rulfo también. Otro libro de 2014, también de Juan Rulfo, es Pedro Páramo en 1954. Se recogen ahí todas las versiones, todos los adelantos que publicó Juan Rulfo, uno de ellos en la revista de nuestra universidad. Es muy importante también destacar esto, que nuestra revista de la universidad publicó un adelanto de Pedro Páramo que se iba a publicar finalmente ya completo como libro en el Fondo de Cultura Económica en 1955. Otro libro que yo mencionaría sería Dos mundos, dos soles, de Verónica Volkov, que hace un análisis de el primer sueño de Sor Juana con la cúpula de Villalpando, que se encuentra en la ciudad de Puebla, de manera que compara, y esto es un muy buen ejemplo de las cosas que hacemos, compara un poema con una obra pictórica, con un fresco de una cúpula, y demuestra los vasos comunicantes entre poesía y pintura. Ya Octavio Paz, en El arco y la lira, había dicho que el primer sueño tiene más relación con el sagrario de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México que con otros poemas de otras épocas. Y otro texto que se publicó, otro libro que se publicó en 2014, es una investigación sobre la música y sobre instrumentos musicales en el mundo maya. Esta es una investigación de la doctora Francisca Salaquet, y que implicó también viajes a distintas regiones de nuestro país, y también incluso a Guatemala y Honduras. Eso también es una demostración de que tenemos un fuerte vínculo con Centroamérica, porque como sabemos la región maya no termina en la frontera de lo que hoy es la República, frontera sur de lo que era la República Mexicana. Yo diría estos son ejemplos muy puntuales de lo que publica nuestro instituto, y quiero hacer mención también
de un programa editorial extraordinario que nació en enero de 2014, hace justamente un año, porque tenemos toda la intención de que esta vastísima producción editorial dedicada sobre todo y destinada a especialistas llegue en principio a un público universitario nuestro, de nuestra propia universidad. Tenemos 105.000, 115.000 más o menos estudiantes de nuestra Escuela Nacional Preparatoria, de nuestra Escuela Colegio de Ciencias y Humanidades, y que además se renueva, como dice nuestro señor rector, cada año la tercera parte, nos lo recuerda él, se renueva, y entonces es muy importante que lleguemos también a esos jóvenes que no pueden tener acceso a ediciones especializadas, pero que sí se van a interesar muchísimo en nuestros autores. Amado Nervo, por ejemplo, que es autor nuestro, porque está siendo rescatado en nuestro instituto, Manuel Gutiérrez Nájera, José Juan Tablada, el primer autor nacional que es José Joaquín Fernández de Lizardi, cuyas obras, a veces en textos completos, a veces en selecciones, pueden llegar a nuestros jóvenes, de manera que también eso sea un estímulo para la lectura, que les guste leer a nuestros propios autores y de ahí que se sigan a otros autores de otras latitudes, pero al mismo tiempo también a los profesores les dé material para que en el día a día, en el esfuerzo cotidiano que significa dar clases a chicos de primaria, de secundaria y de preparatoria, pues de pronto un texto literario, qué mejor que por ejemplo al cerrar la semana, un viernes, de pronto sea mejor leer y disfrutar, simplemente disfrutar un texto literario. La literatura es para experimentarse, para vivirse, para disfrutarse, y de ahí si alguien quiere después estudiarla, tanto mejor, pero puede antes que nada disfrutarla. Entonces, este programa editorial extraordinario, esta colección Shokná, que quiere decir Casa de la Lectura en una de las lenguas mayas, llegue a ellos. Vamos a también tener una librería itinerante, de manera que los chicos que no siempre pueden venir hasta nuestro instituto tengan acceso a los libros, porque el instituto va a ir a ellos. Hay una relación muy estrecha con Fomento Editorial, con la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de nuestra universidad. Estos libros concretamente están hechos en coedición con Fomento Editorial. Hay una sinergia establecida también, solicitada por el propio rector de nuestra universidad, de que las distintas entidades que nos abocamos de una manera u otra a la lectura conjuguemos esfuerzos y a través del programa Universo de Letras, Fomento a la Lectura, estamos en constante relación también, por supuesto, con la Dirección de Literatura de nuestra universidad. Acabo de tener una reunión con investigadores del Centro de Estudios Clásicos de nuestro propio instituto, la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, que es de nuestra Coordinación de Humanidades, porque es colección UNAM, es una colección emérita de nuestra universidad, pues es una fuente inagotable de textos para jóvenes. Editada sí, es una colección que llega sobre todo a público adulto, es una colección que rebasa nuestras fronteras, que quiere ser leída en otros países. De hecho hay una propuesta concreta de Colombia para comprarla, en fin, coeditar, comprar derechos, en fin, pero también es una reserva inagotable de textos para jóvenes. Pensemos simplemente en ese autor, Aulo Gelio, que es un autor muy ameno, que recogía noticias de aquí a allá, de aquí a allá. En fin, entonces podemos hacer una edición, ya se está haciendo de hecho, para jóvenes. Y también tenemos nuestros gigantes, 4 grandes libros, la Ilíada, la Odisea, la Eneida y las Metamorfosis, que van a ser editadas en distintas instancias, para niños pequeños, para niños ya de primaria, para adolescentes de secundaria y para jóvenes de nuestro programa de bachillerato. Yo quisiera mencionar que hay un festival de libro infantil y juvenil de nuestra universidad, y es por instancias de nuestro instituto,
y básicamente por el esfuerzo de nuestro instituto que se lleva a cabo cada año. En mayo de 2015 tendremos la edición número 5 y este festival es una síntesis y es un ejemplo del esfuerzo que ha realizado sobre todo el Departamento de Diseño, Difusión y conjuntamente con la parte de educación continua de nuestro instituto, de manera que conjuguemos esfuerzos de distintas instancias que se han dedicado a este punto específico muy importante. Hay que pensar que hay más de 26 millones en este mismo momento de niños, adolescentes y jóvenes mexicanos en edad escolar asistiendo a clases, de manera que estamos experimentando en los últimos años un auge de tanto de literatura para ellos como de actividades. La propia Coordinación de Difusión Cultural, a través de su Secretaría Técnica, está en constante comunicación con nosotros y colaboración ya concreta para que haya también diplomados de literatura para niños y para jóvenes, y es impresionante la cantidad de personas interesadas en participar, en impartir, pero también en asistir a estas actividades. Tenemos un intenso programa de educación continua que se conjuga con la red que tiene nuestra universidad, la red de educación continua a través de la Secretaría de Desarrollo Institucional, de manera que la universidad esté abierta a todos aquellos que, no formando parte del programa escolarizado tradicional, ya son más de 350,000 quienes están presentes, a través de esta red, de la cual el instituto participa muy intensamente, otros mexicanos fundamentalmente se sientan parte de la universidad. También el año pasado quisiera mencionar que tuvimos un curso de apreciación editorial, así como hay apreciación musical, así también hay apreciación editorial, porque detectamos que a veces la gente se aleja de la lectura porque hay ediciones no adecuadas a distintas edades, en fin, ¿no? Entonces, que aprenda la gente a apreciar un buen libro y que aprenda también a apreciar porque de pronto no es que a ella no le guste leer, es que la edición tal vez no es la adecuada para ella, ¿no? Entonces serían ejemplos de lo que hace nuestro instituto. Pues quiero sí hacer referencia al inmenso trabajo que hacen los distintos equipos que están conjugándose para que sea posible, desde luego la Secretaría Académica de nuestro instituto, la Secretaría Técnica, el trabajo de Aaron Polo, de su equipo, de nuestras diseñadoras, Mercedes, Itzel, Basti, Cecilia López, que hacen posible todo el trabajo que va llevando a resultados. Quisiera mencionar también nuestra librería itinerante, que ya muy pronto va a estar rodando por lo pronto por nuestra ciudad y después por otras partes de la República. Un concepto importantísimo es el concepto de visibilidad, el concepto de movilidad. Son nociones que están presentes en el Plan Rector 2011-2015 y literalmente la movilidad de nuestra librería va a ser una aportación, repito, siempre en consonancia con la Coordinación de Difusión Cultural, concretamente con Fomento Editorial y la Dirección de Literatura de nuestra universidad.